Vamos a iniciar con el segundo panel, Conectividad Comunitaria en Colombia, avances normativos, sostenibilidad y el rol de las comunidades organizadas para un acceso significativo. Les presento a nuestra moderadora, Olga Paz, directora administrativa y de proyectos en Colnodo. Le acompañan como panelistas Juanita Espeleta, jefe de Oficina de Fomento Regional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio TIC, Edinson Camayo, integrante de la Red del Viento Colnodo Cauca. De Caldono Cauca nos acompaña. Andrés Navarro, docente e investigador de la Universidad ICESI. Federico Lara, asesor en la Agencia Nacional del Espectro, ANE. Juan Mariño, director comercial y de desarrollo de negocio para redes móviles en Colombia, Nokia. Este aplauso es para recibirles. Buenos días para todas las personas. Invitamos a nuestros panelistas. Gracias, Juanita. Hola, querida, ¿no te vas a...? Gracias por venir. Si quieren acá, veamos. ¿Sí? Estamos bien acá. Bueno, un gusto para mí presentar este panel, moderar este panel el día de hoy. Buenos días para todas las personas. Como ustedes saben, este tema de conectividad comunitaria tiene mucho sentido y ha estado presente en los foros de gobernanza de Internet y está presente porque realmente las brechas digitales de género, sociales, económicas, de participación, pues no se han cerrado, ¿no? Sí, seguimos teniendo muchísimos desafíos en términos de conectividad. Entonces sigue siendo pertinente realizar esa conversación. Agradecemos muchísimo a los organizadores por haber incluido este tema. Quisiera como introducción primero agradecer a nuestros panelistas, un gusto tenerles. Quisiera arrancar mencionando algunas cifras de la brecha digital en Colombia según las últimas cifras del Departamento Nacional de Planeación. El 36% de hogares en Colombia no tienen acceso a Internet a nivel nacional, pero el 58%, casi el 60% de hogares rurales no tienen acceso. Eso quiere decir que nuestra brecha digital está extendida, especialmente en zonas rurales, que nuestra brecha digital tiene rostro campesino, indígena, afrodescendiente, rostro de mujer, rostro de personas mayores, de personas con diversidades, y necesitamos conectar esta Colombia rural. Estas oportunidades que trae Internet, como ustedes saben, Internet es un facilitador de derechos, derecho a la comunicación, a la salud, a la participación, pero esas posibilidades no están equitativamente, democráticamente distribuidas en todas las poblaciones. Desde Colnodo trabajamos desde más o menos, bueno, llevamos más de 30 años proponiendo diferentes procesos para cerrar brechas digitales y sociales, para trabajar en el acceso, uso y apropiación de tecnologías de comunicación e información con diferentes poblaciones. Desde el 2017 hemos acompañado 18 redes comunitarias en 12 departamentos del país, desde la Alta Guajira hasta nuestro hermoso Nariño, desde las redes de los Montes de María en el Caribe hasta las redes que hemos acompañado en nuestro bello Pacífico colombiano. Nuestro país también es pacífico. Hemos acompañado redes comunitarias en alianza con diferentes organizaciones locales, resguardos indígenas, consejos comunitarios de comunidades negras, organizaciones de mujeres, firmantes de paz, etcétera. ¿Y por qué las redes comunitarias? ¿Por qué las proponemos? Porque son modelos alternativos, complementarios, sostenibles a otros modelos de sostenibilidad. A desafíos grandes tenemos que buscar soluciones creativas, soluciones innovadoras y en este caso soluciones que tomen en cuenta toda esta capacidad creativa y toda esta capacidad de agencia de organizaciones y de comunidades en los territorios.
Am, Vamos a hablar, digamos, en este panel, porque las soluciones tienen que ver con diferentes actores, desde la sociedad civil, desde el gobierno, desde la academia, desde las empresas privadas. Este espacio es un espacio multisectorial porque el cierre de la brecha digital nos convoca a todas las personas y a todos los sectores. Así que nuestros panelistas van a contar cómo desde las diferentes entidades que representan están haciendo esfuerzos por apostarle a estos modelos de conectividad centrada en el poder, en el potencial de las comunidades rurales. Nos van a hablar de las oportunidades, de los desafíos, nos van a hablar también de las propuestas y también uno de los desafíos, perdón, es la sostenibilidad entendida no solo desde lo financiero, que es como se comprende especialmente, sino también desde lo social, desde lo político y desde lo tecnológico, que es un gran desafío para las redes comunitarias y estos modelos de conectividad comunitaria. Y me refiero a la sostenibilidad tecnológica porque uno de los puntos que vamos a tocar en este panel es justamente el uso de tecnología LTE, tecnología móvil 4G que usa el espectro IMT, especialmente en la banda de 900 MHz, que es una banda muy adecuada porque permite la propagación, la penetración de Internet en zonas con unos relieves muy accidentados, como sucede en Colombia. Entonces vamos a hablar también de los desafíos, bueno, de las oportunidades, pero también de los desafíos en el uso de IMT. Bueno, entonces vamos a arrancar con nuestro panel. De nuevo, muchas gracias a nuestras personas panelistas. Quisiera arrancar, bueno, no sé, quisiera arrancar por Juanita. Me gustaría, Juanita, que nos cuentes desde el Ministerio de las TIC cómo se ha venido fortaleciendo el ecosistema de conectividad comunitaria, especialmente a través del programa de comunidades de conectividad que celebramos mucho, que en el plan de desarrollo del actual gobierno haya quedado incluida esta iniciativa. ¿Qué aprendizajes y desafíos han surgido en este proceso, particularmente en relación con la articulación territorial, la vinculación de alianzas multisectoriales y el acompañamiento técnico, social a las comunidades? Gracias. Bueno, muchas gracias, Olga, por la invitación. Siempre con Colnodo hemos tenido un trabajo que ha permitido aunar esfuerzos, pero además de eso intercambiar experiencias y fortalecer tanto el modelo de ustedes como el modelo nuestro, que al final de cuentas pienso que tienen el mismo objetivo y lo único que cambia es en algunos aspectos cómo se fortalece la gobernanza comunitaria. Efectivamente, el programa Juntas de Internet Comunidades de Conectividad es un programa que surge, como hemos dicho en todos los espacios, desde el corazón del presidente Gustavo Petro, con el objetivo de democratizar el acceso a la conectividad y para materializar eso que hemos defendido en varios espacios, y es que el Internet es un derecho que habilita otros derechos. Y que, así como Olga habla de los indicadores de desigualdad digital en Colombia, pues el sustento que le da hoy forma a un programa como Juntas de Internet es reconocer que el 70% de los hogares que hoy están desconectados están en la zona rural, y que el modelo comercial en el que históricamente se ha prestado el servicio en Colombia, como no genera ganancias para estos sectores, pues efectivamente hace que los grandes operadores no lleguen hasta allá, porque el despliegue de la infraestructura es costoso, porque las redes están concentradas en las ciudades principales o en las zonas urbanas o en el centro del país, que digamos que también hay muchos indicadores que han demostrado cómo Colombia es uno de los países con mayor concentración mediática. Eso ha hecho que, obviamente, en una lógica que ha permitido la competencia del libre mercado, pues reconozcamos que donde falla el mercado, pues el Estado debe intervenir. Y es por eso que, sin importar que la logística sea compleja, que el desafío sea muy grande, pues en este caso el Gobierno Nacional decidió pensar en una iniciativa que permitiera llegar a los no conectados, a los desconectados, al rural disperso, como queramos llamarlo.
Juntas de Internet nos ha permitido uno entender que este país no estaba preparado jurídicamente, ni económicamente, ni administrativamente para cambiar el modelo de la prestación del servicio del Internet. Lo primero es que el decreto 1079, que es el que le dio vida a las comunidades de conectividad al interior del ministerio, pues todavía no tenía muy claro la naturaleza de las organizaciones comunitarias para entender qué debía exigirles y qué no. Porque si yo le otorgo la oportunidad a una organización social de convertirse en su propia proveedora del servicio de Internet fijo comunitario, pero le exijo lo que actualmente en la regulación le exijo al gran operador, pues la estoy matando sin ni siquiera permitirle dar vida. Desde tener una oficina que atienda 24 horas el servicio, desde los reportes extensos, desde además de eso exigirle el mantenimiento tipo 2 y tipo 3 que es especializado y otra serie de cosas que hoy la regulación colombiana afortunadamente y con un programa como este ha empezado a ceder, a ser flexible y a entender que debe tener esquemas diferenciales. Sin embargo, aquí también es importante que tengamos en cuenta que los antecedentes nuestros son recientes. Apenas en el 2021 el Internet fue declarado como servicio público y antes era considerado como un servicio suntuario que por lo tanto estaba relacionado que de acuerdo a la capacidad de pago las personas podían acceder o no a él. Apenas ahora es que estamos hablando desde la narrativa que le permite darle vida a otros esquemas, que esto es un derecho, que es un derecho fundamental, que hace parte de las necesidades de las comunidades y que, insisto, donde el mercado falla, pues es donde el Estado debe intervenir. Entonces, el decreto 1079 nos permitió entender varias cosas. Lo primero es que las organizaciones sociales en Colombia han hecho patria toda la vida, con o sin contratación que les permita acceder a los recursos del Estado. ¿Quiénes han hecho mantenimiento de las carreteras? Las juntas de acción comunal y las organizaciones sociales. ¿Quiénes han conseguido a través de bazares, de rifas, de la venta de empanadas, la plata para la iglesia, para la placahuella, para el Inbornal, para conseguir recursos para sus comunidades? Las organizaciones sociales. Y eso ha permitido que desde ese saber empírico que tienen las organizaciones, pues uno entienda que el modelo debía abrir la posibilidad para que ellas participaran. ¿Que se convierta en un desafío a todas luces? Sí. Que nadie nació aprendido, por supuesto, que hoy capacitar una organización social en temas técnicos, legales, administrativos y financieros no es una cuestión que se logre en un día o que además de eso no necesite un montón de actores que lo hagan posible, por supuesto que también, pero al menos desde la Oficina de Fomento Regional siempre hemos sentido mucho orgullo de poder abrir la puerta a las discusiones y a los debates que hoy requieren en el país y de acuerdo a la conectividad. El decreto nos ha permitido también reconocer que los problemas de conectividad de Colombia son diversos, que el tema de la conectividad rural es muy distinto a la conectividad urbana y que en ese sentido así hayan organizaciones sociales en la zona urbana que quieran acceder a ser proveedoras del servicio, pues no debe ser en las mismas condiciones, porque es que en la zona urbana sí tenemos proveedores, en la zona urbana sí tenemos despliegue de infraestructura, en la zona urbana el problema de la conectividad es el costo de los planes de servicio que hay actualmente y que lógicamente como hoy no hay una regulación de mínimos y máximos, pues esto es oferta y demanda. Una mega en el Baupés puede valer 10 pesos y en el eje cafetero puede valer 1 porque todavía, de acuerdo a la Comisión de Regulación, pues no hemos entrado a regular el mercado, que a veces nos asusta mucho esa palabra de regular el mercado, pero regular el mercado es establecer condiciones diferenciales, ¿sí? Y es establecer condiciones justas para que ese proveedor chiquito, el que yo le estoy dando vida desde el ministerio con el decreto 1079, pues pueda estar protegido y pueda estar a salvo y compita en otras condiciones distintas con el gran operador que tiene mucha más capacidad en infraestructura y en economía. En ese sentido, también el gran aprendizaje que hemos tenido es que aquí las protagonistas son las comunidades, que por más recursos que nosotros invirtamos, por más flexibilidad que tengamos en la regulación, si esas organizaciones campesinas, de mujeres, juntas de acción comunal, de población sexualmente diversa, de jóvenes, no están lo suficientemente convencidos de apostarle a esto, pues esos recursos finalmente cumplirán un objetivo netamente administrativo y de ejecución presupuestal, pero a la larga el impacto no se va a generar. El gran desafío que tenemos hoy es que esas organizaciones estén convencidas que son capaces de hacerlo, porque el gran mensaje que nos dio el presidente cuando lanzó el programa es que él desde el principio ha creído en las organizaciones. Lo llamaron loco, creo que todos vimos los memes que le hicieron, colgándoles cables de internet alrededor del cuello, creyendo que cualquiera podía conectar internet, y pues no cualquiera, pero una organización social y comunitaria orientada en este caso por el ministerio o por el Estado sí es capaz de hacerlo y nosotros ya lo empezamos a demostrar. Entonces el desafío principal es que aquí el protagonismo no lo tiene el gobierno,
lo tiene la organización social, que en últimas es la unidad básica que está ya todos los días dando la cara por sus vecinos y vecinas. Lo segundo es que la legislación tiene que cambiar. Nosotros, pues más adelante están las preguntas, lo veremos, logramos que la Comisión de Regulación entendiera que el tratamiento que le damos a los proveedores del servicio del Internet fijo comunitario tiene que ser totalmente diferente al que le doy a un operador comercial. Y aquí también empezamos a cambiar la narrativa. Todos nosotros y nosotras somos clientes para el operador que nos presta el servicio, sea móvil o sea fijo. Pero en el Internet comunitario somos usuarios, porque la organización que nos está prestando el servicio es sin ánimo de lucro y no está generando utilidades para enriquecerse como lo hacen los operadores comerciales, lo está haciendo para proveer un servicio al interior de sus comunidades. Entonces, ese cambio de chip también nos ha permitido abrir otras discusiones que entiendan que el Internet hoy es una necesidad de primer nivel que permite acceder a otros temas como el estudio, como la generación de ingresos, como el posicionamiento turístico, la tecnificación del campo, la telemedicina y demás. Entonces, hoy no estamos hablando solo, y quiero terminar con esto porque la idea es que todos podamos intervenir y avanzar, y es que no podemos satanizar el uso recreativo y el ocio de las redes sociales o del Internet, pero el Internet que estamos promoviendo desde el Ministerio sí tiene un propósito y es garantizar no solo cerrar la brecha de la desigualdad en términos digitales, sino de la pobreza monetaria que es multidimensional y que gracias a estar conectados hoy podemos acceder a esa serie de mejoras o de oportunidades. Entonces yo concluiría diciendo que el gran aprendizaje que nos ha dado el decreto es conocer mejor nuestro territorio, porque además conectar el Baupés es completamente diferente a conectar el eje cafetero, y conectar el eje cafetero es completamente diferente a conectar la costa, no solo en términos de infraestructura, por el despliegue que hay que hacer, si en algunas zonas es mejor lo satelital o la fibra óptica o el radioenlace o combinar estas soluciones, sino por lo cultural, porque hablar de cultura de pago en la costa es completamente una locura a hablar de cultura de pago en el eje cafetero, y hay que entender la idiosincrasia, la cultura, la tradición y los usos y costumbres de las comunidades para entender que esto debe tener sentido de pertenencia, y si no se construye con ellos y desde ellos, pues va a fracasar como fracasan muchas políticas del Estado, porque esto no surge de una imposición, surge de la manifestación del interés y la voluntad de las comunidades de querer convertirse en proveedoras. Por eso también el gran aprendizaje es que esto no puede ser gratuito, ni puede ser subsidiado de manera completa, porque no estaríamos transfiriendo conocimiento a las organizaciones para que esto sea sostenible, sin importar si el gobierno es A, B o C en lo local y en lo nacional, sino que esto es una apuesta por generar empresas de servicios públicos comunitarias para que gesten sus mismos servicios las mismas comunidades. Ese yo creo que ha sido como el gran aprendizaje, y que estamos desafiando el sistema. Estamos proponiendo una alternativa a un modelo comunitario de la prestación de un servicio de Internet, que estamos, por supuesto, integrando en la cadena de valor a organizaciones sociales, y eso ya es un acto histórico, y estamos cambiando la historia de la prestación del servicio en Colombia. O sea, ya estamos hablando de una prestación comunitaria cuando era impensable, ¿sí? Y pues yo siempre hago esta cuña porque yo vengo de un sector distinto al sector TIC, yo vengo de un sector de gobernanza comunitaria, de las organizaciones populares, vengo de la capacidad de creer en las organizaciones comunitarias para hacer varias cosas. Mi escuela son los acueductos rurales, y en el sector casi me matan cuando propusimos el modelo de juntas de Internet. Yo dije que era cambiar un chorro de agua por un chorro de Internet y de datos para llevar a las comunidades, pero en esencia es eso. Hoy estamos empoderando a las organizaciones sociales para que puedan prestar el servicio en sus veredas, en sus corregimientos, para que lo democraticen, para que lo hagan justo, para que lo hagan equitativo, y por supuesto que aunque sé que es bastante incómodo preguntarle a las comunidades para qué usan el Internet y respondan a veces que para ver la novela, pues ver la novela también es un derecho, ¿sí? Y el ocio también es un derecho. Que esto va más allá de solo poder ver la novela, por supuesto, pero la primera piedra que estamos poniendo hoy en Colombia es que al menos el Internet llegue, porque ni siquiera el Internet hoy es una realidad para más del 70% de los colombianos o de los hogares que están ubicados en la zona rural. Juanita, muchísimas gracias. Me encanta esa intervención. Creo que has apuntado temas muy relevantes. La visión que propones, o que desde la visión territorial, desde el potencial de las comunidades, pero también de los territorios, de la necesidad de pensar el país en su enorme diversidad, me parece súper interesante también, y esta apuesta desde lo social tecnológico, desde los usos, desde cómo las comunidades pueden beneficiarse y participar activamente. Entonces, muchísimas gracias. Para seguir con este hilo narrativo,
Me gustaría darle la palabra a Edinson, que está representando. Edinson es líder comunitario y gestor local de la red comunitaria Güegia o Red del Viento, que desde Colno hemos tenido la fortuna de acompañar de alguna manera. Así que gracias por venir acá, Edinson, desde el Cauca. Quisiera preguntarte, Edinson, pues la red comunitaria utiliza diferentes tecnologías, es una red que tiene bastantes usuarios. Quisiera que nos compartieras pues la experiencia de esa red comunitaria, cuáles han sido los beneficios más significativos, los cambios para la comunidad de la red. Cuéntanos cómo esta apuesta local, sostenible, colaborativa, donde se han sumado distintos saberes, está cambiando vidas y está fortaleciendo el plan de vida que ustedes tienen en el territorio para inspirarnos a todas las personas aquí presentes con una experiencia que admiramos mucho. Dale, Edinson. Edinson trajo una presentación, entonces acá la tenemos para visualizar mejor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero agradecer a Dios, pero también agradecer a los que hacen presencia aquí en el auditorio, a los otros panelistas y la audiencia que está conectada, ¿no? Creo que con mucha emoción y gratitud quiero compartir la experiencia del Red del Viento, Yahueja, que es en nuestra lengua Nasayube. Y nosotros estamos ubicados al sur de Colombia, pero al norte del departamento del Cauca, especialmente municipio de Caldono, resguardo indígena de Pueblo Nuevo. Creo que pues las noticias, cuando uno habla del Cauca, dicen que es zona roja, ¿no? Pero habemos gente que construimos paz y estos procesos, digamos, comunitarios son la fuerza, la unidad que nos hacen seguir persistiendo y sembrando esperanza que la paz no es solo firma, sino que también son acciones conjuntas. Y Pueblo Nuevo, pues como municipio de Caldono somos más o menos 41,000 habitantes, de las cuales aproximadamente 35,000 son indígenas. Y de esa población, pues resguardo Pueblo Nuevo, somos 6 resguardos, pero el resguardo Pueblo Nuevo tiene una población aproximadamente 7,000 indígenas y es donde provengo y donde, digamos, se gestó por iniciativas propias lo que es el Red del Viento. Sí, en cuanto a todo esto nace un problema que se vivencia en el territorio, ¿no? Y una vez accidentalmente estuvimos analizando base de datos de DANE y resulta que de 2005 a 2017 se había perdido el habla de la lengua materna un 40%. Y entonces con los líderes tocó que repensar y hacer ajuste de plan de vida. El por qué se estaba exterminando casi que paulatinamente nuestra lengua materna. Entonces, primero el eje fundamental es la comunicación. Y entonces en diferentes mingas de pensamiento dijimos, ¿qué es comunicación propia, pero también qué es comunicación externa? ¿Qué factores? Y entonces veíamos que en nuestro territorio estaba llegando informaciones no pertinentes a nuestra cultura. Frente a eso, pues dijimos, aquí hay que tener unas acciones y en esas acciones, pues la formación de nuestros jóvenes es muy importante, enfocado a las comunicaciones y a la tecnología. Pero también decíamos cómo esto nos permitió ajustar el plan de vida, porque son, digamos, tecnologías que son nuevas, inclusive no están en nuestro concepto, lenguaje propio. Pero ahorita a un celular ya le decimos Salsam,
al internet ya le decimos, bueno, ya, pues un símbolo que es como bejuco, ¿no? Pero entonces, ese es lo que inspira, y el viento es todo lo que ayer el ejemplo que colocaban en el cielo es para todos, y el que quiere volar tenga su alita. Entonces, ese es el mismo, que son derechos fundamentales que tienen que estar al alcance de toda la comunidad. Frente a eso, pues, como se dije, tocó que hacer ajustes al plan de vida, y eso significó entrar en este proceso de lo que es comprender qué es el internet, qué es radioenlace, qué es fibra óptica, qué es IMT, pero también qué es televisión comunitaria y emisoras comunitarias. Entonces nosotros le estamos apostando toda la parte de lo que es, digamos, las tecnologías que tienen que tener una comunicación pertinente y una autonomía tecnológica. Y frente a eso, pues, ¿por qué combinamos todas estas, digamos, herramientas tecnológicas? Porque vivimos en el sector de una montaña, que es difícil acceso, inclusive ahorita, claro, es pésimo. Hay momentos que medio truena o neblina, entonces se cae toda la señal. Entonces, también ese es algo que uno dice, carambas, aquí sí tienen que empoderar las comunidades desde la base, y que conocen el territorio son los que tienen que apropiarse de estos procesos. Pero continuando, Red del Viento nace desde el problema, pero también lo que decíamos aquí, por casualidad nos juntamos, habían firmantes de paz. Creo que Pueblo Nuevo, muchos lo conocen, es el único territorio de resguardo indígena que dijo sí a las zonas de reincorporación, espacios de ahorita ETCR. Entonces, en eso, por casualidad, estamos haciendo reflexiones y nos encontramos con los firmantes de paz que también le estaban apostando, y lo que hicimos fue juntarnos. Y en esa juntanza nace Red del Viento, porque se estaban capacitando por todo lo que tiene que ver con internet y radioenlace. Pero nos encontramos con unos aliados muy importantes para nosotros, la misma autoridad, los líderes, Colnodo, PNUD, Universidad ICESI, Universidad Javeriana, SENA, la UAIN, que es la universidad propia, porque desde allí fuimos recogiendo amistades, pero también construyendo procesos conjuntamente. Pero también hemos encontrado, digamos, aliados internacionales como Rizomatic, otros, País Vasco, nos dijeron, bueno, si quieren le hacemos una dotación de una infraestructura. Entonces nos regalaron computadores, nos regalaron a unos cuantos, digamos, para radioenlace, antenas de radioenlace. Entonces con eso logramos ir comenzando, porque el proyecto PNUD creo que se inició con 6 puntos, y ahorita ya contamos 100, se ha ido ampliando. Es con una visión que decimos que la formación en este proceso ha sido muy importante, los aliados son muy importantes para nosotros, y también tenemos la capacidad de construir antenas, o sea, las torres. Nosotros mismos compramos nos dijeron, ¿qué necesitan? Necesitamos materiales. Listo, construyamos, contamos con un equipo para construir las infraestructuras. Y creo que eso ha sido una de las cosas más importantes, pero también para llevar las infraestructuras y colocar en la montaña, ahí está la comunidad que hacemos Minga, comunitaria. Entonces ellos son los que se encargan de trasladar los equipos y de ahí ya instalar. Entonces ha sido un ejercicio colaborativo, en colectivo, como más adelante le estaré contando.
Y lo que nosotros, gracias a este proceso, nosotros hablamos punto de beneficiarios, porque si le trasladamos el concepto servicios a nuestra mentalidad nos llega es el signo peso. Y nosotros guiamos por las orientaciones, practicamos lo que es la economía comunitaria, o que en otros espacios se conoce solidaria o social. ¿Por qué razón? Porque nuestra población es vulnerable, digamos, en el sentido de que caso de nuestro municipio estaba la pobreza multidimensional casi el 76%. Entonces, hay muchas padres de familias que solo pues consiguen para la alimentación, entonces a ellos exigirle una tarifa es muy complicado. Por eso muchas veces ellos hacen acompañamiento, entonces nos toca que decir, bueno, o hay veces, no, llévese una gallina o llévese un atado de cebolla o llévese una papita. Entonces, pero al proveedor que nos está facilitando la red, entonces decimos, a él no le podemos decir tenga sus 2 libritas de papita. Entonces, de todos modos, eso es, digamos, por eso nosotros hablamos de comunitariedad, ¿no? La reciprocidad, y creo que esos principios garantizan, digamos, que ellos tengan acceso a la información, pero cómo socialmente, organizativamente estamos, nos toca que cumplir, así sea con mínimas cotas, pero nos toca que cumplir a ese. Entonces, esa es cerrar brecha es eso. Cerrar brecha no es llevar el internet a la ruralidad, pero colocar una tarifa que quizás no es accesible y simplemente, pues, si no es accesible, cae el programa. Entonces, los beneficios que se hayamos adquirido, creo que por eso nosotros decimos punto de beneficios, iniciamos con 6, ahorita somos 100, pero de eso es lo más importante, tenemos 6, digamos, 6 personas. Nosotros no hablamos de discapacidad, sino hablamos de capacidad diversa. Tenemos 6 personas que son beneficiarios de acceso a internet, 8 mujeres que son, digamos, beneficiarios, son mujeres cabeza de hogar. Tenemos 17 firmantes de paz, pero también hay 4 sedes educativas, en un promedio casi que se benefician 1.200 estudiantes en un promedio que tienen accesibilidad. Entonces, los otros sí son, digamos, familias normales que tienen el resto, ¿no? Acceso al internet. Entonces, pero también en salud hemos beneficiado porque, digamos, muchas veces hemos salvado vidas, porque hay, digamos, en el sector rural sufren mucho de partos y muertes de madres que no pueden tener a luz. Entonces, la comunicación es oportuna cuando se enferma nomás, entonces sale el apoyo, así sea en caballo, a pie, pero salen el apoyo y llegan a una carretera y sacan al puesto de salud, al hospital. Entonces, hemos salvado vidas. Pero también, digamos, ante la desarmonía territorial por los actores armados, han habido heridos y con la comunicación oportuna también hemos logrado evacuar y hemos, digamos, ayudado a salvar vidas. Pero también, como decíamos, esto acá, como ven las compañeras, son grupos de productores que de una u otra manera la comunicación ha servido porque ofertan sus productos entre la comunidad, dicen, bueno, yo tengo oferta, yo ofrezco esto, yo compro esto, yo necesito esto, ¿quién tiene esto? O sea, entonces la comunicación ha permitido también dinamizar la economía local, pero también la información oportuna en el momento que se requiere. Y creo que también por esa acción creo que nosotros inspiramos al presidente
Petro, porque él nos visitó al resguardo Pueblo Nuevo y yo personalmente recibí y dije, estamos viniendo, estos son nuestras problemáticas, pero aquí sí queremos el espectro libre. Eso sí lo requerimos urgentemente. En ese tiempo nos dejó la tarea la ministra, la exministra, pero hasta el momento creo que va el proceso, ¿no? Entonces, ya para terminar, entonces, digamos, es muy importante la capacitación, la formación permanente. Ahí el cuadro estaba la espiritualidad, porque la comunicación no es solo tecnológico, sino también la parte espiritual. Esta es digamos, en resumen, los espacios de participación, los medios, cómo llegan, la estructura organizativa, la infraestructura, equipamiento que decíamos que hemos ido construyendo, el contenido, porque hablamos de televisión comunitaria, entonces cómo se debe, nosotros decimos no es como otros canales que se sientan en un espacio, sino que cómo llegan al territorio, cómo escuchan los mayores, el conocimiento y cómo comparten. Entonces aquí pues me duraría 30 minutos explicando cada rumbo. Entonces este rumbo es del tejido de vida del pueblo Nasa. Entonces ahí ven que todo es trabajo colectivo, se requiere un equipo núcleo, la reciprocidad con todo, digamos, los que aparecen, y esto sería como la gobernanza. Gracias. Muchísimas gracias a Edinson por compartirnos esta gran experiencia, los beneficios, los aportes, los cambios que ha generado en la comunidad o que ha impactado en la comunidad la red comunitaria, y también por compartirnos. El presidente Petro estuvo con su equipo conociendo esta red comunitaria hace varios años y pues se inspiró bastante el programa de comunidades de conectividad. Quería, para seguir con este hilo conductor, también darle la palabra a el profesor Andrés Navarro. Desde la Universidad ICESI han acompañado, han apoyado redes comunitarias en el Pacífico colombiano, las 2 redes en Buenaventura, también la red INC en el norte del Cauca, la red Huejia, Casil, y nos parece muy importante resaltar este compromiso de la academia con estos modelos innovadores. Entonces queríamos preguntarle cómo ha participado la academia en el acompañamiento a estos procesos de conectividad comunitaria. ¿Por qué consideras, Andrés Navarro, que es importante vincular a la academia estos procesos? ¿Qué le ha aportado también? Porque estos son procesos, como decía Edinson, recíprocos. ¿Qué es estos procesos que le han aportado al quehacer de la academia, y cómo puedes invitar a otras universidades a que se sumen a este trabajo de acompañamiento a comunidades para el cierre de brechas digitales y sociales? Gracias. Bueno, primero que todo, pues muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de estar aquí compartiendo en este foro. Yendo un poquito más como a la pregunta, yo empezaría un poquito por la historia de cómo terminamos nosotros en ICESI metidos en este asunto de las redes comunitarias, viniendo más de áreas como muy tradicionales, académicas, investigación, papers, cosas por el estilo. Nos empezamos a encontrar que en algunos territorios donde queríamos llegar con tecnologías, con programas que tiene la universidad de la mano de Fundación Valle del Lili, que es uno de nuestros aliados en la parte de salud, una de las grandes barreras era el acceso a Internet. Entonces, por ejemplo, CIDEIM, que es un centro de investigación que trabaja hace muchísimos años en temas de enfermedades tropicales, malaria, leishmaniasis y demás, desarrollamos una solución muy interesante, pero el gran problema era conectividad. Es decir, había una aplicación móvil que ayudaba a hacer diagnóstico y seguimiento del tratamiento de leishmaniasis, y los líderes comunitarios, el gran problema que tenían era cómo enviar los datos
a la IPS en Tumaco, porque el proyecto empezó en Tumaco, cómo enviar esos datos a los expertos de CIDEIN para que hicieran el seguimiento, y el problema era, no hay cómo conectarse. Al líder comunitario le tocaba caminar 1 o 2 horas, llegar por allá a un sitio alto donde medio había alguito de señal. En ese supuesto 96% que dicen algunos que hay de cobertura del territorio, que, en fin, y enviar la información. Y algo similar nos encontramos también con otro programa que acaba de mencionar Edison, el tema de la mortalidad materno-infantil ha sido otro de los retos. También un programa que es Hospital Padrino, y volvíamos al mismo problema. La conectividad era súper restringida, entonces pues sí, tenían acceso al especialista, pero es que si no se podían conectar a internet del médico para poder hablar con el especialista en Cali, pues no hacíamos absolutamente nada. Y a todas estas pues fueron apareciendo como esas oportunidades, aparecieron algunos proyectos también de llegar con conectividad a ciertos territorios. Empezamos a aliarnos con algunos ISPs, empezamos a hablar con Colnova hace ya 6, 7 años, ya no me acuerdo hace cuánto tiempo. Y dijimos, bueno, de alguna manera hay que empezar a intervenir. Se supone que nosotros de alguna manera tenemos una experticia técnica, sabemos de temas de radio, conocemos la tecnología, pero al final el asunto no es un asunto puramente técnico, porque en el territorio las cosas son distintas. Y una de las, digamos, de las cosas que nosotros siempre mencionamos es, desde Cali es mucho más barato viajar a Cartagena o a Santa Marta que viajar a Ladrilleros o a Guapi. Ladrilleros hay que primero ir a Buenaventura, de Buenaventura tomar una lancha para llegar a Juan Chaco, Ladrilleros. Eso cuesta mucho más que tomar un avión y llegar a Cartagena o a Santa Marta. Aparte de lo difícil que puede ser el territorio del Pacífico, que ya lo hemos experimentado. Entonces, eso nos ha aterrizado un poquito en la realidad. O sea, por un lado está lo teórico, muy bonito, los experimentos que hacemos, pero por otro lado está esa realidad de cómo solucionar estos problemas y cómo tener conectividad, no por tener conectividad, sino tener conectividad para solucionar problemas específicos. Y como decía Juanita hace un momento, que es que todo el mundo utiliza la conexión a internet para ver la novela. Maravilloso, siempre y cuando también puedan utilizar el internet cuando se requiera para atención médica, para acceder a justicia, etcétera, porque finalmente pues, cada quien hace uso de los servicios públicos esenciales como considere, y yo creo que eso es parte también de la libertad que todos debemos tener al acceder a un servicio. Entonces, eso nos ha llevado a nosotros a ir entendiendo, a ir apoyando varios proyectos en paralelo. Digamos, por mi participación en la universidad, yo tengo otro sombrero adicional que es el de IEEE, que es una asociación de ingenieros, y decidí también empezar a participar en ISOC. IEEE tiene algunos problemas de conectividad, algunos programas que financian proyectos de conectividad, y hemos visto cómo pues, juntar cosas para ir apoyando de alguna manera a las comunidades. Entonces, el asunto es nosotros cómo desde la academia podemos apoyar. Nosotros tenemos un conocimiento teórico, puede ser a veces demasiado en la nube, literalmente, pero yo creo que el aterrizar ese conocimiento a los territorios puede enriquecer el diálogo y podemos empezar a buscar soluciones entre todos, soluciones desde el punto de vista regulatorio, que es una de las discusiones en las que yo he estado metido en los últimos 3 o 4 años con el tema de la banda 900, que aparte de eso, mi posición particular ha sido que, ¿por qué la banda 900 si hay otras bandas que se pueden utilizar también? Es más, hay un operador que acaba de devolver una banda que seguramente va a quedar ahí, porque hoy en día no es tan atractiva. Hace 30 años, cuando empezamos con la telefonía celular aquí en Colombia, esa banda era la banda. Hoy en día, esa banda ya no es atractiva.
porque las necesidades de los grandes operadores en los grandes centros urbanos son distintas. Entonces, eso se puede utilizar en los territorios y hay un dicho ya a nivel de muchos reguladores acerca del espectro que es use it or lose it. Si usted tiene el espectro, pagó por él, pero si usted no lo está utilizando, venga que hay gente que lo está necesitando. Y tenemos que ver cómo entre todos buscamos soluciones, buscamos nuevas formas de conectar a las comunidades, no necesariamente tenemos que pegarnos de las soluciones o de la tecnología que ya existe, podemos buscar diferentes alternativas y allí es cuál es la mejor combinación para que entre todos logremos encontrar cosas que funcionen, porque a veces también nos venden la tecnología como esto es una maravilla, pero lo llevamos al Pacífico, y ya nos ha pasado, y se larga el aguacero en Buenaventura y esa tecnología maravillosa no funciona, porque con semejantes aguaceros nadie se le ocurrió probar esa tecnología con ese nivel de pluviosidad. Entonces ahí nosotros tenemos que buscar soluciones que se adapten a nuestro contexto, a nuestro entorno y a nuestras situaciones particulares para poder mejorar la conectividad. Muchísimas gracias, Andrés, por tocar esos temas tan interesantes. Sí, a veces el sueño caleño es conocer el mar Caribe y no conocer nuestro Pacífico por todas las restricciones de transporte, medios de comunicación, etcétera. Bueno, yo quisiera, para seguir este hilo también, darle la palabra a Federico para justamente tocar este tema de cuáles, desde la Agencia Nacional de Espectro, cuáles han sido los principales hallazgos o consideraciones técnicas y sociales que han guiado la propuesta de habilitar el uso de la banda de 900 MHz a propósito de lo último que comentó Navarro, para el uso de redes comunitarias, para el uso de iniciativas sin fines de lucro. ¿Qué se busca lograr con esta apertura? También, ¿qué oportunidades ven ustedes allí desde la ANE? Porque han estado bastante comprometidos con habilitar el uso del espectro IMT en la banda de 900. Cuéntanos un poco sobre ese proceso, Federico. Gracias. Vale, muy buenos días, Olga, para todos muy buenos días. Gracias por la invitación a la ANE. Es muy importante además estar en este foro. Me alegra mucho que estemos alineados con Juanita, me alegra mucho que lo que estamos haciendo desde la ANE sí está dirigido a aportar a esa visión de gobierno, entonces creo que es fundamental. El tema de Edinson, nosotros también damos nuestro granito de arena, no podemos darlo todo, es algo muy grande, pero nosotros también queremos aportar nuestro granito de arena justamente en los temas que se relacionan con conectividad. Por supuesto, qué bueno tener la Academia Fabricantes aquí representante como Juan, maravilloso. Creo que da mucho contexto a este tema, muchos aportes. Bien, desde la ANE, nosotros somos el brazo técnico del Estado, principalmente del Ministerio, en cuanto a lo que es la gestión del espectro. Desde ese rol, nosotros buscamos dar el soporte técnico, jurídico, económico necesario para la toma de decisiones y en un caso como este, de decisiones frente a la asignación del espectro. Para que esas decisiones pues estén lo mejor soportadas posible. Hemos trabajado en un borrador normativo para habilitar el uso de la banda de 900 MHz para su uso por parte de comunidades. Ahora bien, pensamos que la de 900 no es solamente para comunidades, pensamos incluso un eslogan, algo así como caben todos, caben varios, caben comunidades, caben ISPs o de pronto otro tipo de actores, incluso, ¿por qué no?, redes verticales. Creo que caben todos bajo un esquema que es de espectro compartido. Todos podemos compartir ese espectro, todos podemos utilizarlo, solamente hay que poner ciertas normas, cierta reglamentación para que todos podamos utilizar ese espectro de manera lo más eficiente posible. Hemos tenido discusiones con el Ministerio, ese proyecto normativo todavía está en discusión y bueno, esperamos poder aclarar algunos temas y continuar con ese desarrollo.
En cuanto a la banda de 900, tú bien lo decías, Olga, es una banda baja. Nosotros pensamos, o bueno, en general las bandas bajas son más atractivas porque se requiere menos infraestructura para poder cubrir grandes extensiones. Esto en comparación con otra banda que acaba de mencionar aquí el profesor Andrés, que es la banda de seguramente de 1900, pues tiene una menos cobertura. Entonces, en principio, la de 850 también la acaban de devolver. No, pero de acuerdo. Pero hablemos de la banda de 900, digamos que están muy similares en temas de cobertura. Y también hay algo interesante en esta banda, es que, bueno, se viene utilizando desde principios de la telefonía móvil en Europa. Es la primera banda de frecuencia que se utilizó en Europa para provisión de servicios móviles. Y esto nos dice que hay un ecosistema grande, masivo, desde el punto de vista de fabricantes. Hay muchos equipos de comunicaciones que proveen servicios o que se puede proveer servicios en esa banda de frecuencia, pero también nuestros dispositivos de usuario pues son económicos, son accesibles y más aún para el tema de comunidades. Todos tienen un dispositivo móvil y funcionaría en banda de 900. Entonces creo que es un tema importante. La banda de 900 tiene 38 MHz disponibles. Y ahí es donde vemos que caben todos. En principio vemos las redes comunitarias en la parte baja de la banda, en donde 10 MHz de esos 38 MHz podrían utilizarse para las redes comunitarias, 5x2. Y consideramos que esos 10 MHz también podrían desarrollarse para tecnologías LTE. Por supuesto, pueden haber otras necesidades de pronto de espectro más grande, pero son cosas que se tendrían que desarrollar seguramente en las discusiones una vez salga a comentarios un proyecto normativo sobre el tema, ya mirando de pronto caso a caso. Vemos entonces en este sentido viable la banda de 900 para justamente la provisión de este tipo de servicios comunitarios. Iba a hablar un poco sobre las experiencias internacionales, pero Juan ya creo que tiene un abordaje mucho más amplio del que yo podría tener. Hay casos en México, banda de 850 y 900, en donde las redes comunitarias se han desarrollado, múltiples, aunque hay un tema ahí adicional, es que la ley pues permite y fomenta el desarrollo de esas redes. En África, creo que Juan tiene una gran experiencia allá y nos va a contar, hay múltiples redes también que se han desarrollado comunitarias en banda 900. Esto nos indica bastante la viabilidad de este tipo de desarrollos. En Colombia, pues tenemos la experiencia de Colnodo. Nos han entregado informes de la viabilidad, nos han mostrado la factibilidad de este tipo de desarrollos para implementar LTE en banda de 900 y también nos hemos basado en eso para poder adelantar nuestras propuestas. Muchísimas gracias, Federico, por este contexto. Bueno, Juan, Juan Mariño de Nokia nos va a compartir, uy, está muy saturado, nos va a compartir cómo desde una empresa privada han acompañado a diferentes comunidades, especialmente en África, con estas iniciativas de redes comunitarias. Sabemos que han apoyado países del sur global, explorando con esas tecnologías innovadoras, como mencionaba Federico. Entonces queremos preguntarte de qué manera puede el sector privado colaborar activamente con las comunidades organizadas de conectividad y con otros actores del ecosistema para ampliar el acceso significativo a Internet en zonas rurales, bajo la premisa de que cerrar las brechas digitales pues, debe ser un compromiso de todos los sectores. Bueno, muchas gracias, buenos días. Gracias por la invitación, es un honor estar aquí en el foro. Creo que todo empieza a partir de compartir ideas amadas y de la visión y de la misión. Nokia se planteó desde hace muchos años, desde hace 30 años aproximadamente, una misión. Cuando Nokia hacía teléfonos, ya no hacemos teléfonos.
Ahora Nokia hace equipos de telecomunicaciones, infraestructura, radiobases, equipos que están en el núcleo de la red de transporte de datos. Pero desde la época en la que Nokia fabricaba teléfonos, la misión de Nokia era Connecting People, conectar a las personas. Y esa misión evolucionó y hoy día la misión de Nokia es fabricar tecnología que ayude al mundo a trabajar en conjunto. Es una evolución de la misión. Ya no nos limitamos a conectar personas, sino a que esa conexión tenga un propósito, trabajar en conjunto, que va muy de la mano con lo que nos explicaba Edinson de cómo se tejen esas redes al interior de la comunidad con un propósito y es generar valor. Y a partir de esos principios y de esa misión de Nokia, hemos desarrollado tecnología de diferentes tipos y hay variantes de la tecnología que nosotros desarrollamos que está específicamente diseñada para hacer un mecanismo eficiente de conectividad en zonas rurales. Y esa solución se llama Rural Connect. Es una solución que tenemos homologada en el portafolio global y es una solución muy ligera, compacta, con bajo consumo energético, fácil de implementar, que precisamente hemos venido utilizando en países de África, del sureste asiático, y tenemos un frente de trabajo interesante en Brasil también, en la zona de la Amazonía brasilera. Y tengo aquí la copia de los países en los que hemos desarrollado esta solución en África, y es Nigeria, Camerún, Egipto, Ghana, Senegal, Etiopía, Mali, Marruecos, Kenia y Liberia. Son 10 países en África. La mayor parte de esos países utilizan espectro en 900 MHz porque es una banda muy adecuada para esos entornos, para entornos donde se necesita con muy pocos equipos, muy pocas radiobases, cubrir un territorio muy extenso. Y ahí radica la eficiencia y la importancia de esa banda de 900 MHz para este tipo de propósitos. En el sur de Asia hemos tenido experiencias en Vietnam, en India y en Indonesia, también con redes comunitarias, en su mayoría sobre 900 MHz. Y más allá de la conectividad y de poner una antena LTE que radie una señal en un radio de cobertura de unos 6 kilómetros, que es más o menos lo que genera una radiobase en 900 MHz, es la capacidad de conectar personas y sus necesidades, ya sea para ver la novela, sea para acceder a el canal comunitario, sea para notificar los eventos, las noticias, las emergencias. Para eso son las redes que estamos desplegando a nivel rural. Y algunos indicadores de éxito de esas redes, por ejemplo, en Camerún, la red después de desplegada multiplicó por 5 la cantidad de usuarios conectados en 2 semanas. Esa población de Camerún venía utilizando una red basada meramente en tecnología Wi-Fi, access points, que tienen un radio de cobertura de decenas de metros, quizás alcancen a una centena de metros, pero cuando instalas una radiobase que empieza a cubrir 6 kilómetros a la redonda, pues se multiplica exponencialmente la cantidad de gente que se beneficia de esa conectividad. En Egipto tenemos más de 300 comunidades conectadas. En Liberia es un proyecto reciente, empezamos a final del año pasado. Tenemos 200 comunidades en zonas rurales. Y en Indonesia hay un proyecto en conjunto con la UNICEF en donde se aportan contenidos y plataformas de intercambio de mensajes para que las personas de la comunidad puedan alertar sobre situaciones de emergencia, situaciones de necesidad, los enfermos puedan tener una asistencia remota por parte de médicos especializados que están en las ciudades, pero que prestan servicio a esas comunidades. Hay campañas de vacunación también para mejorar la salud de las poblaciones, cuidado maternal, guianza en pautas de nutrición y todo eso orientado pues a mejorar la calidad de vida, a cuidar la salud infantil, la salud de las madres en gestación, etc. Entonces son proyectos que impactan vidas, que generan valor, que finalmente le dan el propósito a esa conectividad. Pero no lo hacemos solos. Estuve hablando de UNICEF, es una organización que se encarga de estar en contacto con las comunidades y hacer el puente, hablar
de las necesidades específicas que tiene una comunidad, que pueden ser diferentes de las necesidades que tiene otra comunidad en el mismo país. La academia es importante. La academia, desde las diferentes dimensiones que abarca, técnica, social, ciencias humanas, aporta también un componente importantísimo a estos proyectos. Los prestadores de servicio. Los prestadores de servicio pueden ser los operadores, pueden ser ISPs, puede ser la misma comunidad. El que presta el servicio tiene un rol importantísimo y es crucial que tenga sostenibilidad, que sea una entidad que se conforme para poder prestar un buen servicio y que tenga permanencia en el tiempo, que no sean de alguna forma organizaciones efímeras, que lo vimos al principio de los proyectos de las comunidades rurales, que se armaban organizaciones, prestaban el servicio y desaparecían por diferentes motivos. Es importante pensar en la sostenibilidad. Y finalmente el gobierno que facilita condiciones regulatorias, flexibiliza las condiciones regulatorias de licencias para estas comunidades que no, o los prestadores de servicios que no pueden acogerse al mismo marco regulatorio que tienen los operadores, ya lo decía Juanita, facilitar el acceso al espectro de 900 o a las bandas de espectro que sean adecuadas para estas necesidades. Entonces, las políticas públicas, la inversión pública es muy importante porque hay que hacer inversiones en CAPEX, en infraestructura, en implementación. La infraestructura pasiva es costosa, las torres para poder implementar los sitios cuestan, y la manutención del servicio. O sea, si vemos el horizonte de estos proyectos en el tiempo, a un horizonte de 10, 15 años, la inversión inicial probablemente es lo de menos, pero mantener esa infraestructura funcionando, el consumo energético, bueno, se puede minimizar con energías de paneles solares, energía de eólica, etcétera, pero el acceso a internet también cuesta. Eso hay que pagárselo a proveedores satelitales, a proveedores de enlaces de backbone. Eso cuesta, y sumado en el tiempo es probablemente uno de los elementos que hay que cuidar más en el costo total de propiedad de estas redes. Entonces, finalmente, cuando sumamos todas las piezas del rompecabezas, es donde generamos ese propósito para esa conectividad, y donde todos los actores estemos conscientes de que hay un propósito noble, todos vamos a dar lo mejor que podamos para que las cosas sean viables y para que las comunidades finalmente que hoy día necesitan la conectividad la puedan tener. Muchísimas gracias, Juan, por compartirnos estas experiencias tan valiosas de las que podemos aprender muchísimo. Vamos con la siguiente ronda de preguntas. El tiempo corre velozmente, entonces vamos a tener que ir bastante rápido con la siguiente ronda. Por favor, no más de 4 minutos para cada uno. Vamos a cambiar el orden para continuar este relato, esta conversación alrededor del IMT. Entonces, le voy a dar la palabra a Navarro. Navarro, ¿qué oportunidades, bueno, siguiendo también en lo que estaba hablando Juan de el uso del espectro IMT en la banda de 900 en otros países, también nos gustaría que nos compartieras un poco de esto, y qué oportunidades ves para fortalecer los vínculos entre la academia, las comunidades, los tomadores de decisiones, de manera que, que todas estas iniciativas contribuyan al cierre de brechas digitales. ¿Qué oportunidades, qué desafíos ves con el uso del espectro IMT? ¿Qué experiencias nos puedes compartir acá también? Muchas gracias. Bueno, la pregunta es difícil, porque hay muchas aristas. Lo primero que hay que decir es que cuando hablamos de espectro IMT, que de pronto aquí estamos hablando los que sabemos de qué estamos hablando, pero para mucha gente hablar de IMT es como medio suajili. El espectro IMT básicamente hace referencia al espectro que usamos todos los días cuando tenemos un teléfono celular, un smartphone,
el que nos permite conectarnos a Internet. En el panel anterior decían, uno hoy en día no se preocupa por cómo se conecta a Internet porque tiene un teléfono a la mano y si uno está en una gran ciudad, está conectado. Y como que no hacemos conciencia de realmente cómo nos estamos conectando. Entonces, IMT se ha vuelto de alguna manera la tecnología preponderante hoy en día para que todos estemos conectados a través de un teléfono móvil, de un smartphone. Con lo bueno y lo malo que eso tiene, porque también acceder a ese espectro se ha vuelto un tema complicado para los reguladores a lo largo de los últimos 30 años. La pregunta del millón ha sido ¿cuál es la mejor forma de entregar ese espectro? Entonces empezamos inicialmente por algo que se llamaba el Beauty Contest o el concurso de belleza, luego pasamos a la era de las subastas. Digamos que todos los reguladores en los países han buscado de, bueno, ¿cuál es la manera más eficiente para que ese espectro nos permita cerrar las brechas digitales? Por supuesto, ha habido aciertos, aprendizajes, muchas cosas hoy en día se están reevaluando, pero claramente la ventaja que nos da el espectro IMT es que tenemos dispositivos a la mano que casi todo el mundo tiene. Y hay una cosa que tal vez no es tan evidente y es que aquí en Colombia un altísimo porcentaje de personas, y Federico me corrige si estoy equivocado, pero creo que más del 90% de la población tiene acceso a un dispositivo celular. Eso no significa que tenga acceso a conectividad, ¿sí? Pero ya eso nos da un instrumento para decir, bueno, si yo tengo acceso a un terminal móvil celular, ese terminal móvil utiliza tecnología IMT. Si yo logro llegar con espectro IMT a ciertos sitios donde hoy en día no tenemos acceso, pues algo voy a solucionar. Y lo segundo es que a veces pensamos en el tema de conectividad con un computador, porque de pronto para nosotros es obvio el computador, pero para mucha gente en las comunidades el teléfono móvil se ha vuelto un dispositivo de trabajo que lo utilizan para todo. Y ahí aparece otro reto, no es solamente el espectro, sino cómo llevamos los contenidos que sean adecuados a ese dispositivo. Y ahí, por ejemplo, el Estado tiene un rol importante porque si alguno ha intentado acceder a ciertas funciones de gobierno, alcaldías y demás, utilizando un teléfono móvil, seguramente ha sufrido bastante porque la mayoría de las aplicaciones de gobierno en línea están pensadas para un computador estándar, no para un dispositivo móvil. Entonces, simplemente saliendo un poquito de ese tema puro del espectro, hay que pensar en muchas formas. Ahora, ¿cómo nosotros podemos aportar en eso? Bueno, hay que mirar qué cosas han funcionado en otros contextos. Se mencionaban ahora los países de África, banda de 900, pero también Federico hacía una anotación hace un momento, es que la banda de 900 ha sido la banda natural en esa región del mundo. Europa, África, etcétera, ha utilizado tradicionalmente la banda de 900. Nosotros aquí en este lado del mundo no lo hemos utilizado casi. A pesar de que en casi todos los países de América Latina está identificada como banda IMT, el uso que le hemos dado a esa banda históricamente ha sido bastante limitado. Y para los grandes operadores es un dolor de cabeza hoy en día utilizarla por temas ya puramente de cómo están ubicadas las diferentes bandas IMT. Por eso viene toda esta discusión. Entonces tenemos que empezar a mirar qué se ha hecho en otras partes. Hay países que tienen enfoques, por ejemplo Canadá. Canadá tiene un enfoque territorial muy particular, dividen el país en pequeñas zonas y y tienen como distintos niveles de asignación de espectro. Y ellos han hecho un trabajo muy interesante con las comunidades indígenas, con lo que ellos llaman los First Nation, a la hora de poner disponibles ciertas bandas de espectro para conexión a Internet. Hay que decir que no todo ha sido perfecto en Canadá porque les han entregado una banda que no es la mejor para cobertura, que es una banda alta, la parte alta de la banda de 3500, la que utilizamos para 5G, y pues eso les ha
implicaba ya unos costos muy altos a la hora de desplegar redes que tengan buenas coberturas, que era lo que mencionaba Paula hace un momento. La banda de 900 tiene una cobertura importante. Algo similar ha hecho Estados Unidos, que a veces uno mira a Estados Unidos como el país del libre mercado. Sin embargo, Estados Unidos también tiene modelos interesantes en cómo ha asignado espectro a esas comunidades rurales, a las comunidades indígenas. Y creo que el otro ejemplo en este lado del mundo que vale la pena mencionar es Chile. Escuchaba un comentario hace tal vez unas 3 semanas o algo así. Chile ha sido el niño diferente en América Latina en términos de cómo se ha regulado el espectro en Chile. Casi todos nuestros países nos fuimos en su momento por subastas, porque en algún momento nos pareció que ese era el mejor camino. Hemos aprendido también. Chile nunca estuvo inmerso en eso. Chile se fue por otro camino distinto y hoy por hoy Chile es tal vez el país que tiene la menor brecha digital de toda América Latina. Algo han hecho bien desde que llegaron a eso y yo creo que tenemos que también revisar un poquito qué han hecho allí y buscar nosotros nuestro propio camino. Por supuesto, yo creo que hay una oportunidad importante con la banda de 900 en este momento para ser ejemplo de cómo utilizar ese espectro que está allí, que para los grandes operadores no necesariamente es atractivo, pero que sí pueden utilizar los pequeños ISP, las redes comunitarias y otros actores que pueden estar necesitando esas bandas de espectro. Y ahí creo que hay un trabajo de todos, regulador, academia, empresas y las mismas comunidades. Vale, muchísimas gracias, Navarro. Bueno, vamos a seguir entonces para que Edinson, si nos ayudan por favor con la presentación, nos comparta un poco de justamente las barreras, las necesidades, los desafíos en términos de sostenibilidad técnica, legal, financiera, de la red comunitaria, un poco para ayudarnos a aterrizar todos estos conceptos en la realidad cotidiana de una red comunitaria. Entonces, no sé si tienes presentación. Si Ángel nos ayuda, por favor. Sí, digamos de estos retos y desafíos como comunidad, ¿no? Esto ya es una preocupación, es con el espectro. Resulta que pues con lo hemos venido trabajando y creo que hay una prueba de 4, ¿no? 4 comunidades, pero en febrero se nos vence la licencia y ese permiso. Entonces, ¿qué hacer? Entonces, digamos, es importante dar celeridad a este proceso porque termina la licencia y creo que quedamos otra vez. Es una acción que retrocede otros 200 años para atrás. Entonces, es una… como comunidades, a nombre, digamos, de los pueblos étnicos, estamos hablando, haciendo mingas de pensamiento para elevar esto a la comisión mixta entre líderes indígenas y gobierno, para buscar un decreto ley que nos permita, digamos, al libre espectro como comunidades étnicos y campesinos digamos, del territorio que vive en el sector rural. Ya sería un trabajo pues en colectivo. Aquí pues hay una presentación que ustedes van a ver mientras voy manifestando la necesidad del espectro. Creo que el soporte técnico es muy importante y por eso hace rato hablaba sobre la formación permanente. Y estos empoderados por nuestra misma juventud, por nuestros comuneros, ellos tienen toda la capacidad. Entonces hay una experiencia, se nos quemó el BTS y tocó que traer hasta acá y desde acá creo que remitieron hasta el punto de la fábrica. Entonces, digamos, ese soporte técnico que esté al alcance de, digamos, ya sea acá o ya sea en el territorio. Eso es muy importante y por eso la formación permanente de nuestros
técnicos o jóvenes que están encargados de eso. Ese es un desafío y creo que, porque en el marco de la, digamos, acción comunitaria, no es como los técnicos de otros operadores que llegan, instalan y se demoran un promedio de 20 a 30 minutos y salen. Mientras que nuestras comunidades hacen capacitaciones o sensibilizaciones frente a la seguridad digital sobre el buen uso de, digamos, de los medios tecnológicos. La otra, digamos, desafíos que tenemos es que creo que el gobierno tiene fondos, pero no sabemos cómo acceder, porque ponen muchos requisitos. Entonces también creo que esa es una barrera y creo que y nosotros sí lo requerimos apoyo en lo que es la financiación, ¿no? Y también, digamos, en la formación pertinente que exigimos. Y el otro, pues, digamos, los anteriores manifestaban sobre la importancia de las energías alternativas. Eso sí es también en el campo es un reto porque muchas veces estos servicios también, digamos, son regulares, casi malos. Entonces, también son dificultades que padecemos en los territorios. Creo que son los puntos más fuertes, ¿no? Que padecemos en nuestra comunidad. Muchas gracias. Gracias, Edinson. Poseemos problemas porque tenemos muy poco tiempo, como 5 minutos, y bueno, sigamos. Me gustaría darle la palabra a Juan Mariño, que nos comparta con base en las barreras de acceso a conectividad en zonas rurales, porque ya nos compartiste de otras experiencias en África, pero nos gustaría ver qué oportunidades tecnológicas y qué innovaciones para desarrollar estos modelos colaborativos o alianzas estratégicas entre empresa, cooperación internacional, comunidades locales, organizaciones de sociedad civil, gobierno, etcétera. ¿Qué oportunidades ves en este trabajo multisectorial para cerrar brechas digitales en Colombia en zonas rurales? Gracias, Olga. Oportunidades hay muchas desde diferentes ángulos. Desde el modelo de negocio y los actores que estén involucrados hay posibilidades de innovar o de llegar a un modelo que funcione. Hay 3 posibles modelos dentro de las redes comunitarias que hemos visto en los países donde hemos trabajado. Los modelos donde el prestador de servicio es un operador o un ISP, o sea, una empresa que ya está legalmente establecida y que tiene experiencia prestando servicios a nivel nacional, a nivel regional o a nivel local, y que vía una regulación específica, unos acuerdos con las comunidades, lleve el servicio de manera asequible hasta donde se necesita. Un segundo modelo en donde son las comunidades los actores relevantes, protagonistas de satisfacer su propia comunidad de manera autosuficiente. Es el tema de las redes comunitarias que se está trabajando en Colombia. Y un tercer modelo en donde entran a jugar neutral hosts, que son las compañías que desarrollan infraestructura pasiva o activa, o sea, torres y equipos que prestan el servicio y lo arriendan o bien a las comunidades o a los ISPs o a los operadores que están interesados en prestar servicio en determinadas formas. Entonces, cualquiera de esos 3 modelos se puede adaptar. Todos tienen ventajas, tienen retos, pero dependiendo de cuál es el objetivo final, cualquiera de esos se puede adaptar en diferentes escenarios para que sea adecuado para satisfacer una necesidad. Desde la perspectiva tecnológica, LTE súper maduro, yo creo que es la mejor tecnología, la más eficiente para llevar conectividad de datos a una gran cantidad de personas, cubriendo grandes áreas. Y los equipos en LTE son supremamente económicos en el consumo de energía ahora y aprovechan las innovaciones tecnológicas como las de la inteligencia aparente para apagar partes del equipo que no se están usando, ahorrar energía y de esa forma, en donde la alimentación energética es precaria, poder utilizar paneles solares de relativamente poca capacidad para alimentar la red y alcanzar niveles de disponibilidad del 98-99%.
Y finalmente, desde la perspectiva de los actores, si sumamos la necesidad de tener políticas públicas, inversión pública y los objetivos de planes de desarrollo interinstitucionales desde las organizaciones del gobierno que están a cargo de velar por la salud, por la educación, por los servicios gubernamentales, si se suman esos intereses junto con los de un ministerio de telecomunicaciones, por ejemplo, se puede llegar a alianzas, convenios interinstitucionales que destinen recursos de diferentes entidades para poder proveer subsidios, créditos blandos para que las comunidades puedan acceder a la tecnología. Muchísimas gracias, Juan. Esperamos que sea sueño posible en nuestro entorno y que estas 4 redes comunitarias LTE que mencionaba Edinson sean muchas más. Seguimos entonces con Federico. Federico, de la ANE, nos gustaría que nos cuentes, con base en las barreras de acceso a conectividad en zonas rurales, qué oportunidades tecnológicas y qué innovaciones identifican ustedes desde la ANE para desarrollar modelos colaborativos. Ay, perdón, creo que me equivoqué. Perdón, no es esa. Yo, ¿cómo voy a Estoy responder? presionada por el tiempo. Lo siento. Bueno, por lo menos nos despertamos todos, ¿no? Listo. Pensando a futuro, ¿qué condiciones considera la ANE que deben darse, tanto en términos regulatorios como de acompañamiento, para que el acceso al espectro por parte de comunidades organizadas sea sostenible, escalable, seguro? ¿Qué rol visualizan para la ANE en este ecosistema? Y también cuéntanos un poco qué creen que va a pasar ahora con los resultados de la consulta, que al final no nos contaste tanto de la consulta, de los resultados, y ahí queremos centrar la atención un poquito en la consulta de uso del espectro IMT por parte de las comunidades. Gracias. Tengo un minuto, listo. Muy bien, gracias. Edinson, hablaste de 2 temas. Uno de uso libre para la banda 900 y lo otro es el vencimiento de la licencia. Creo que es un tema que toca tratar con ministerio, con ANE seguramente, porque no veo en los tiempos que tenemos que haya una reglamentación definitiva, clara, que se pueda seguir para el momento en que se venza ese permiso. Entonces, pienso que hay que abrir esa puerta para comenzar esa discusión lo más prontamente posible. No queremos, no sería ideal que una red de estas ya instalada, ya en operación, pasen ese tipo de cosas. Es un tema de abrir la discusión, es importante. Otro tema que hablaste es sobre el uso libre. En este caso, de manera general, el uso libre, y el ejemplo más sencillo es el Wi-Fi. Nosotros no tenemos que pedir permiso para que instalemos un Wi-Fi en la casa. No funciona así, y de eso se trata el uso libre. Digamos que los actores no tienen que pedir un permiso, en este caso al ministerio, permiso de asignación de espectro para poder utilizar. Ahora bien, hay otro espectro en donde generalmente es para la operación móvil. Hubo otro tipo de usos en donde se requiere un permiso y el Estado conoce en dónde está localizado la potencia, digamos, conoce las condiciones técnicas, de tal manera que no se generen interferencias a otros servicios de telecomunicaciones, a otros usuarios. Dentro del eslogan que queremos de todos caben, por supuesto, las comunidades necesitan un régimen especial, específico para este tipo de actores como tú, pero también queremos que otros actores también se involucren en esta banda de 900. ISPs que también se involucren, incluso verticales, empresas que puedan desarrollar sus redes ahí. Y es en ese caso que se requieren reglas flexibles, como estaban diciendo acá, reglas claras, reglas que permitan el desarrollo de infraestructura en el largo plazo, pero en este caso vemos la necesidad de que se requiere un permiso de uso de espectro. Puede tomar un poco más de tiempo, se requiere un proceso de selección objetiva para poder desarrollar este tipo de permisos o asignar este tipo de permisos, pero el uso libre lo vemos como que no podría permitir la convivencia con este otro tipo de actores que también tenemos dimensionados en esta banda.
Con respecto a la consulta, rápidamente, esto fue una consulta que desarrolló Fomento. No sé qué tanto debería hablar yo, pero fueron 3.500 respuestas que tuvimos de las comunidades, un gran interés, más del 98% manifestó interés. También hubo preguntas con respecto a las barreras para el desarrollo de infraestructura. Muchas de ellas, todas se concentran, por supuesto, en temas financieros. CAPEX, implementación de la red, y más si es que aquí con la marca de nuestro amigo Juan, es el Ferrari, es el Ferrari de las redes, es un estándar alto, pero funciona y tiene calidad, ¿de acuerdo? Hay otras que tal vez son un poco más económicas, pero tienen inconvenientes, como pasa en todo. Entonces el tema de CAPEX es fundamental. El tema de OPEX, mantenimiento de estas redes, también encontramos varias respuestas en ese sentido. La mayoría de personas tienen preocupación sobre cómo financiar el CAPEX y el OPEX, pero también el tema del know-how. Colnodo ha estado muy inmerso, entiendo, en el tema del know-how, de cómo capacitar, de cómo este conocimiento tiene que divulgarse para que las propias comunidades puedan apropiarse, pero igual la consulta nos arroja de que el tema de know-how es fundamental aquí. Y lo que en principio nos llevamos es, esto no es un solo tema de espectro, claramente el espectro es un viabilizador, pero pues tiene que haber una política que aborde muchos otros aspectos sobre el tema. Listo. Gracias, muchísimas gracias. Ahora vamos a cerrar el panel con Juanita. Juanita, justamente estábamos hablando de la consulta, nos gustaría un poco saber un poco más, la consulta que se lanzó en mayo, para quienes no saben, y estuvo abierta hasta julio, para el uso del espectro IMT con fines no comerciales. ¿Cuáles serían los pasos concretos que el Ministerio TIC en conjunto con la ANE planea implementar para facilitar el acceso a este espectro con fines sociales y comunitarios? ¿Qué tipo de medidas se están considerando para asegurar que el proceso sea accesible, justo y viable para estas comunidades, incluyendo aspectos como costos, trámites, duración del permiso o acompañamiento técnico? Bueno, lo primero es recordar, como decía Federico, que la consulta fue liderada por nuestra oficina desde el Ministerio, que el primer punto de la discusión era determinar si comunitariamente el uso de la banda 900 era aceptada o no, y pues eso nos iba a abrir como la oportunidad de pensar en lo que habría que modificar de permisos, de regulación, de costos y de establecer todos los pasos. Bien lo expresó Federico, pues tuvimos una participación masiva, más de 3.500 organizaciones hablaron acerca de la importancia de esta banda, de esta herramienta o de esta alternativa para estar conectados a Internet. Esto también surge como una necesidad porque si bien nosotros desde Juntas de Internet hasta ahora le hemos apostado a las soluciones de Internet fijo comunitario, dentro de las caracterizaciones y diagnósticos que hemos hecho es que las comunidades, además de necesitar Internet al interior de sus hogares, pues ellos quieren estar conectados desde sus celulares, porque esto les permitiría, en el caso de quienes trabajan en el campo, estar pendientes de sus hijos, si llegaron a la escuela, si llegaron a su casa, de sus esposas, si viajaron hasta la zona urbana y demás. Entonces, si bien nosotros hoy hemos apostado a cerrar la brecha de la desigualdad en términos digitales con el Internet fijo, pues nos hemos dado cuenta de la importancia que tienen otras alternativas, en este caso móviles, así tengan una movilidad restringida, pero que le permitan a la gente no solo tener Internet en su casa, sino en su comunidad o en cierto perímetro que le permita estar conectado con su familia y con sus vecinos. Entonces, el primer paso que tenía que dar el Ministerio con la ANE era estar seguro que la gente sí estaba dispuesta a utilizar la banda de 900. Aquí que obtuvimos que no solamente fueron las juntas de acción comunal, sino también fundaciones, corporaciones, organizaciones de mujeres, organizaciones campesinas y de jóvenes, las que dijeron sí estamos interesados en utilizar la banda, sí estamos dispuestos a pagar y pues obviamente ese es como el reto que viene. No es Fomento Regional la oficina encargada de regular ni de determinar cuál es el acceso o el costo o la regulación para la banda de 900, es un trabajo que viene haciendo la Dirección de Industria, mayoritariamente que pertenece al Viceministerio de Conectividad, pero que además de eso, pues nosotros, por ser esa columna vertebral de los temas sociales y comunitarios en el Ministerio, pues tenemos participación. El programa Juntas de Internet actualmente tiene una tarifa establecida de 50.000 pesos por hogar de manera mensual.
Esos costos, que si bien siguen siendo altos para muchas familias, pues surgen de la ponderación que hicimos de cuánto cuesta cambiar un módem, de cuánto habría que darle incentivo al técnico en la comunidad para que pueda hacer el mantenimiento tipo 1 al menos, de cuánto vale imprimir una factura o hacer un recaudo digital, de cuánto cuesta el recambio de los equipos a largo plazo, el canal, y como todos esos costos dependen del mercado actual en el que se vaya a cobrar, pues un promedio que nos permite hoy tener esos costos cubiertos sería 50.000 pesos. Lo que buscamos con la banda de 900 es que ese costo esté por debajo de esos 50.000, que reconocemos que 50.000 sigue siendo un precio alto para que una familia colombiana, sobre todo en la zona rural, pueda sacarlos de su jornal, de sus ingresos y demás. Entonces ese es como el primer desafío de la banda. Y los permisos actualmente pues tienen un tiempo de duración. Lo que busca la banda de 900 al regularlo es establecer un periodo fijo de esos permisos que no obedezca 1 año o 2, sino que permitan en un plazo de 5 años por lo menos, aunque vuelvo y digo, estoy diciendo cosas que todavía no han sido aprobadas, pero que permita el uso de manera continua en estas comunidades, un poco también para ir monitoreando la eficiencia de este uso, el impacto que tienen las comunidades. Eso estará avalado por las mismas comunidades, así como lo tenemos establecido en el programa. Es decir, si bien el ministerio con la ANE establece unos criterios y unas condiciones, pues esto lo tiene que validar la comunidad que lo va a utilizar. Así como hoy Juntas de Internet está siendo implementado en las comunidades que dijeron en la etapa 4ª que tenemos, que es la asamblea, que estaban dispuestas a pagar por el proyecto, por el programa y hacerlo sostenible. Es decir, si bien nosotros somos facilitadores técnicos de unas condiciones y de unas reglas de juego, pues esto no tendría sentido si las comunidades no dicen que sí están de acuerdo con esas condiciones. Eso es básicamente como lo que estamos esperando, y pues pienso que ahorita lo que necesitamos es que se regule el uso de la banda, pero además de eso que ese uso regular, pues en este caso, como se ha pensado desde el principio, tenga condiciones diferenciales, como bien lo decía Federico, para que no solamente sean las comunidades las que lo puedan utilizar, sino también otra serie de actores que necesitan de este servicio. Muchísimas gracias, Juanita. Bueno, vamos a cerrar este panel agradeciéndole a las organizaciones participantes y a todas las personas del auditorio. Yo quería tomarme un minuto, porque olvidé mencionar que estas 18 redes comunitarias que acompañamos desde Colnovo es gracias a organizaciones que han confiado en nuestro trabajo, a entidades como Rizomática, como Redes AC, como la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, Internet Society, Fundación ISOC, Google Org, la Unión Europea, CITEL, LACNIC, y por supuesto con el apoyo y la confianza decidida y el compromiso decidido y firme de organizaciones locales en los territorios con quienes colaboramos para que estas redes comunitarias sean posibles. Porque lo que quiero resaltar de este panel es que tenemos que buscar soluciones que convoquen la participación activa, la agencia, la capacidad de gestión de las comunidades rurales, como lo han dicho cada uno de ustedes, como bien lo decía Juanita también. Es muy importante contar con estas capacidades locales para encontrar soluciones complementarias, soluciones que no compitan entre sí, y para lograr cerrar brechas digitales, sociales, de género en Colombia, y que estas oportunidades que trae Internet sean una realidad para todas las personas. Agradecemos a todas las personas panelistas por todo lo que nos han compartido y bueno, continuamos entonces. Infortunadamente no hay espacio para preguntas, así que un aplauso para nuestros panelistas, por favor. Muchísimas gracias.